sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Fonseca. La cuarta transformación técnica. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Es un orgullo estar con ustedes para una edición más de Mextranjeros. Como algunos de ustedes lo saben, ahora transmitimos el último viernes de cada mes. Hemos terminado el mes de mayo y entonces nos reunimos con los corresponsales de otros países que reportean en México para analizar algunos temas relevantes del mes. Primero, ¿qué podemos pensar ante la muerte de la periodista palestina Shirin Abu Akleh o cómo reaccionar ante la cifra oficial de 100,000 desaparecidos en México? Vamos también a analizar la gira de AMLO por los países de Centroamérica y, por último, los vaivenes de las leyes contra el aborto en Estados Unidos y en el mundo. Los dejo, como siempre, primero con las portadas internacionales y nos vemos inmediatamente después para abordar todos estos temas. Suecia y Finlandia presentaron formalmente sus solicitudes para unirse a la OTAN, mismas que deben ser aprobadas por los 30 países miembros. La alianza declaró que desea que el proceso sea lo más expedito posible, dada la potencial amenaza rusa para los dos países nórdicos tras la invasión a Ucrania. India y Pakistán continúan sufriendo la prolongada ola de calor que inició en marzo y que ha causado un alza de entre 5 y 7 grados en la temperatura normal. Algunas zonas de Pakistán han registrado hasta 51 grados Celsius, lo que ha causado el derretimiento prematuro de glaciares. Este incremento ha puesto en riesgo el suministro de agua, la agricultura y la salud de los habitantes de la región, con cifras récord de muertes por golpes de calor. Tras el levantamiento nacional de 2019 y en medio de una de las peores crisis económicas del mundo, Líbano llevó a cabo elecciones legislativas en las que Hezbollah y sus aliados perdieron mayoría parlamentaria, abriendo terreno a candidatos independientes que surgieron a raíz de las protestas. Los resultados representan un parteaguas en la turbulenta historia política del país. Mientras tanto, en Filipinas se llevaron a cabo elecciones presidenciales cuyos resultados dieron la victoria a Ferdinand Marcos, hijo del dictador que gobernó este país del sudeste asiático de 1965 a 1986 y cuyo gobierno se caracterizó por la corrupción y constantes violaciones de derechos humanos. John Lee, quien supervisó la represión contra el Movimiento Pro Democracia de 2019 y la introducción de la controvertida Ley de Seguridad Nacional que prohíbe los actos de traición, secesión, sedición o subversión contra China, fue elegido nuevo líder de Hong Kong. El ex jefe de seguridad se postuló sin oposición con el apoyo de un reducido comité pro-Beijing y no a través de un sufragio universal representativo. Miles de manifestantes tomaron las calles en distintas ciudades de Sri Lanka exigiendo la destitución del presidente Gotabaya Rajapaksa a raíz de la peor crisis económica de su historia, una grave escasez de alimentos y nulos recursos estatales para compra de combustible. Como resultado de una huelga nacional y enfrentamientos entre partidarios y opositores del gobierno, el primer ministro presentó su renuncia y estableció toque de queda nacional. En Sudán continúan las protestas en contra del ejército sudanés que tomó el poder tras un golpe de Estado en octubre. Los manifestantes exigen la destitución del liderazgo militar, la creación de una nueva constitución, justicia para los muertos durante las protestas, así como elecciones democráticas libres y justas. A tan solo unas semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, el Clan del Golfo, la organización criminal más peligrosa del país, decretó un paro armado de 4 días en 11 departamentos en respuesta a la extradición a Estados Unidos de su líder, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. La banda narcocriminal impuso cierre de negocios y carreteras, causando serios estragos, 6 muertos y al menos 180 vehículos destruidos. A pesar de la resistencia de legisladores republicanos en Estados Unidos a reformar la ley sobre terrorismo doméstico y armas de fuego, los recientes tiroteos masivos sucedidos en el centro de Milwaukee, un supermercado en Buffalo y una iglesia en California han vuelto a poner el tema sobre la mesa. El ataque en Buffalo es, hasta el momento, el tiroteo más mortífero de 2022 en el país norteamericano y causó una gran conmoción por tratarse de un crimen de odio racial.
Tras visitar la ciudad después de los hechos, el presidente Joe Biden aseguró que redoblaría sus esfuerzos para convencer al Congreso de promulgar nuevas medidas de control de armas. Pues venos aquí en esta bella mesa con nuestros invitados periodistas extranjeros. Tengo aquí a mi izquierda a Khaled Abdelrahim. Khaled, eres español, pero trabajas para el medio Al Jazeera, AJ Plus, el brazo digital, eres jefe de producción, ¿de acuerdo? Tu nombre nos dice que tienes alguna raíz palestina por ahí. Has también colaborado en El País y has sido director editorial para Univision anteriormente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Buenos días, ¿cómo estás, Yael? Pues bien, bien, contenta de verlos. A mi derecha, Paula Mónaco Felipe. Tú eres originaria de Argentina, eres periodista independiente, te dedicas a temas de derechos humanos y publicas reportajes en medios como The New York Times, Revista Gato Pardo, Telesur, Newsweek, periodistas de a pie, bravo, padrísimo. Gracias. También eres editora en el medio digital bocado.lat. Así es, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Diego Salazar, tú nos vienes de Perú, eres columnista. Trabajas para el Washington Post, un medio estadounidense. En 2018 ganaste el Premio Nacional de Periodismo Peruano en la categoría reportaje. Eres autor de un par de libros, No hemos entendido nada, se llama uno, No hemos entendido nada, ¿qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo? Y el libro ¿Ahora qué? Apuntes urgentes para entender una campaña interminable. Son largos e interminables estos títulos. Los libros no son tan largos, por suerte. No, pues, bueno, la verdad es que conociendo tu calidad, puedo recomendarlos desde ya. Y bueno, la periodista, como ella dice, más chida de Nueva York, bueno, como yo digo, y ella se ríe, Andalucía Noel Solof, eres periodista freelance, muy amiga aquí de nosotros los extranjeros, has colaborado con Al Jazeera, Vice News, The Intercept, BBC, Democracy Now!, trabajaste mucho sobre el caso Ayotzinapa, tienes un libro, Vivos se los llevaron, que es más como cómic, ¿no? Con texto. Novela gráfica. Novela gráfica. La verdad estupenda, felicidades y bienvenida también. Muchas gracias, siempre un gusto estar aquí en Extranjeros. Bueno, pues pasemos a un tema, al primero de nuestros temas, que es la caída con una bala en la cabeza de una periodista de Al Jazeera en Palestina, mientras estaba haciendo su trabajo. O sea, Shirin Abu Akleh cayó realizando el trabajo periodístico, reportando precisamente unos enfrentamientos, reportando la llegada a un pueblo palestino, a Jenin, de Fuerzas Armadas israelíes, un enfrentamiento. Tenemos una gran suerte porque tenemos a ti, Khaled, que trabajas precisamente en Al Jazeera, el mismo medio, ¿no? Entonces, quisiera, como para el público mexicano, que nos orientes un poquito. ¿Qué es Al Jazeera y a quién representa en el conflicto israelo-palestino? Ok, pues Al Jazeera es un medio de información, como cualquier medio de información. En este caso, pues siempre se pone en debate si Al Jazeera es un medio que tiene alguna subvención de algún gobierno. Sí, tiene subvención del gobierno catarí, como otros muchos medios, como la BBC del inglés, como AP de Estados Unidos, como otros muchos medios, tienen subvención estatal. Por lo demás, está compuesta por miles de trabajadores. Hay gente que no entiende a lo mejor muy bien cuál es el tamaño de Al Jazeera. Podemos decir que, por hacerlo entender a esta parte del mundo, podría ser la CNN de ese lado del mundo, ¿no? Un montón de... Del lado del mundo decimos el mundo árabe. Estamos hablando del mundo árabe, o si separamos el mundo entre el llamado Oriente y Occidente, etcétera, etcétera, pues digamos que a ese lado sería una cadena de una capacidad de la CNN con miles de trabajadores profesionales formados en todos los lugares del mundo que realizan un periodismo independiente y pues obviamente por tener mucha presencia en el mundo árabe, pues ahí sí que tiene a sus periodistas, una red de periodistas que obviamente llega a los asuntos que pasan en aquella región antes que los periodistas de otros canales, de otros medios. Por lo demás, pues lleva como 25, casi 30 años de historia. Al principio cuando hubo los ataques de las Torres Gemelas en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y se intervino en Afganistán y hubo entrevistas con algunos miembros de Al-Qaeda, etcétera, etcétera, Al Jazeera accedió antes y por eso en aquel momento fue aquel boom de su fama en el que, bueno, Al Jazeera puede estar llegando a muchos lugares. Es un poco la manera en la que puedo presentar el medio en el que trabajo. Súper. Entonces, lo primero que dice Reuters a la hora de reportar lo acontecido es Al Jazeera declara que el ejército israelí ha matado de un balazo en la cabeza
a una de sus periodistas. ¿En qué vamos con este tema? ¿Cuáles son las últimas noticias en cuanto a una investigación para comprobar este dicho? Pues el último punto en el que estamos es, ayer la autoridad palestina ya por fin ha mandado, digamos, el informe acerca del análisis que tenían de la bala que mató a Shirin. Ahora mismo ya lo han recibido ahí para poder hacer el análisis. Esta bala la estaba pidiendo antes Israel, diciendo que la necesitaba para poder realizar ellos una investigación que finalmente, según el diario Haaretz, que es el más importante de Israel, no se iba a hacer, aunque el ejército israelí no confirmó este punto, pero según Haaretz sí que había afirmado el ejército israelí que no iban a realizar realmente esa investigación. Entonces, pues bueno, ahora tenemos esta bala en la Corte Penal Internacional, que bueno, siempre supone algo a veces irrisorio para lo que consideran los palestinos justicia, porque para empezar ni siquiera Israel es un país signatario del Tratado de Roma, que es por el cual te adhieres a obedecer a las decisiones de esta Corte, ¿no? Entonces, pues que ahora mismo la Corte, aunque se decida hacer la investigación, puede servir para que pueda haber en algún día detenciones fuera de Israel, pero desde luego no porque Israel vaya a tomar ninguna acción por esto. Pero bueno, la investigación sigue su curso, claro, y habrá diferentes conclusiones. Claro, ¿qué? Sí, a mí me gustaría agregar un poco más de ella. O sea, yo he estado escuchando mucho de Shirin Abu Akleh, y que escuchas una mujer que llevó 25 años siendo periodista, siendo una de las primeras mujeres que era corresponsal, que escuché varios periodistas diciendo, yo pude ser periodista por ella, mi familia no me iban a permitir, claro, porque en el mundo musulmán era más difícil, y mundo árabe, que una mujer llegara a ser corresponsal, y ella fue la voz que llegaba a las casas de millones y millones de personas, y que no murió en un combate, en un enfrentamiento. O sea, fue un francotirador que le dio en la oreja, abajo de la oreja, cuando ella llevaba un chaleco antibala, que estaba con todos sus compañeros con chalecos antibalas, con cascos, que ellos avisaron a los soldados que estaban ahí, y no fue así que estaban entre palestinos y que soldados que originalmente el ejército israelí intentó decir, no, seguro que murió porque un palestino lo mató, ¿no? O sea, es muy claro que iban por ella. O sea, no fue como que había un enfrentamiento y murió en el medio del enfrentamiento. ¿Pero qué tipo de ventaja, cómo favorecería a Israel la matanza el asesinato de esta periodista? Pues yo pregunto cómo favorece a Israel bombardear el edificio de AP el año pasado, ¿no? O sea, y de Al Jazeera y todos estos medios, ¿no? O sea, yo creo que muestra 1, 2, 3 y 4 veces que impune es Israel. O sea, ella no solo era Palestina, ella era Palestina americana. Y pues Estados Unidos está como, bueno, a ver, investigan, por favor. Pero no dicen mucho porque es el gran aliado, ¿no? Y yo creo que otra cosa que podemos aprender de eso es ver cómo ella fue arropada por la sociedad, qué tan importante que miles tomaran las calles, ¿no? Y encima de eso, que los soldados israelíes atacaron su funeral e incluso detuvieron las personas que cargaron su ataúd, ¿no? Y los interrogaron por qué estaban ahí. Entonces, eso uno puede decir, ¿y qué ventaja tiene Israel de eso? Nada, pero no les pasa nada. Pero repito eso de que había tanto apoyo hacia ella, y en la misma semana había 2 mujeres asesinadas en Veracruz, aquí periodistas, y una mujer asesinada en Chile. Tanto en Chile y en Palestina vimos el apoyo del pueblo hacia estos periodistas como personas, figuras públicas importantes en la sociedad. Y en México, donde tenemos 11 periodistas asesinados este año, ya no vemos este apoyo. O sea, quizás un tweet, quizás un comentario, un artículo, pero ya ha vuelto tan normal que la gente no sale a las calles para protestar cuando matan a un periodista. A veces los periodistas sí salen a las calles, pero la sociedad en general no. Y eso es algo que podemos aprender del impacto y la importancia que tenía Shirin en la comunidad palestina, en comunidad de Medio Oriente y mundial. Claro, y no ha sido lo suficientemente hablado, ¿no? Este tema en los medios mexicanos. Parece que como que se evacuó rápidamente por falta de interés en el público. ¿Cómo lo ven ustedes? Respecto a lo que preguntabas de qué es lo que gana Israel o cuál es el punto de este tipo de ataques, ¿no? Ante periodistas, en este caso este asesinato directamente, o el ataque del año pasado al edificio en donde se encontraban alojados la redacción de AP o de Al Jazeera.
me recuerdan al título de un libro de un periodista norteamericano, Adam Serwer, que es The Cruelty is the Point, ¿no? La crueldad es el punto. Muchas veces la crueldad con la que se cometen estos actos es el statement, es el golpe sobre la mesa para hacerse sentir, ¿no? Porque a veces lo que ocurre cuando suceden o cuando se cometen este tipo de atrocidades, se busca también un efecto ejemplarizante. Fíjate, digo que yo aparte de la crueldad veo que hay dos puntos. Uno es el tiempo. El tiempo creo que es algo que Israel siempre va a su favor. Siempre que se gane tiempo es más tiempo que tienes para poder seguir ocupando territorio. Entonces creo que la crueldad sí que es un gran punto, esta impunidad que tiene Israel siempre a la hora de cometer sus crímenes y, por ejemplo, poder machacar a una cadena como Al Jazeera, que normalmente la sienten como contraria a sus intereses por la información, por el tipo de información que dan. Entonces, por una parte, muy de acuerdo contigo, pero por otra parte, alargar el conflicto de la manera que sea, esto es algo que siempre beneficia a Israel porque saben que en algún momento quizás pues tengan que llegar a admitir que exista un Estado palestino. Todo el tiempo que puedan hacer que ese Estado palestino se reduzca a lo mínimo, pues es algo que siempre es un conflicto en el que nunca van a querer adherirse a un tratado de paz, nunca van a querer asumir las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa impunidad obviamente es totalmente amparada por Estados Unidos, por esto la tiene, pero digamos que alargar ese conflicto y a la vez que machacas a Israel, creo que crueldad y tiempo sería una buena combinación de lo que pretende el gobierno israelí. Y yo agregaría que siento que eso que están diciendo son estos casos ejemplares, el ataque a las oficinas de AP, de Al Jazeera, el asesinato de esta periodista, que se hacen adrede con esa crueldad para que se vea, pero que además reproducen algo que se hace todos los días en ese territorio del mundo. No sé, y ahí más bien te quisiera preguntar a ti, Khaled, porque yo hace 18 años, cuando llegué a vivir a México, trabajaba en el periódico La Jornada, en la sección Mundo, y todos los días eran cables de agencia. Hoy un bombardeo israelí, un niño asesinado. Hoy 2 ancianos heridos. Todos los días había muerte provocada por Israel en territorios palestinos. Y ya no era nota. Y 18 años después reviso un periódico y sigue siendo todos los días algo. Sigue siendo esa muerte a cuentagotas que no es menos, y de repente aparecen casos que llaman nuestra atención, pero a mí me genera como contradicción eso. ¿Cómo se vive? Tú que tienes raíces palestinas. Solo antes de que respondas, estoy de acuerdo, nomás quisiera también establecer por el debate que también hay muertos del lado israelí. En este año hay 18 del lado israelí y hay 30 del lado palestino. Por supuesto, del lado palestino, el que tiene la fuerza es Israel y es el que debe dejar y es el que está haciendo un espectáculo de la impunidad y la crueldad, pero bueno, no es solo de un lado. Sí, desde luego siempre hay muertos en todos los lados y desde todos los lados, pero como tú te has referido muy bien, pues digamos que obviamente algunos de el ataque sistemático desde hace 74 años de Israel a la población palestina, pues es innegable para la población palestina y muchas veces no es que una defensa tenga que causar otros asesinatos, pero al fin y al cabo el poder es tan desigual que a veces compararlo resulta un poquito tosco, porque no es lo mismo unos ataques que se realizan con un ejército, con uno de los mejores ejércitos de todo el mundo, quizás las fuerzas de inteligencia más potentes del mundo, etcétera, etcétera, contra un pueblo desarmado, sin ejército, sin policía, sin tanques, sin un helicóptero, sin agua, sin un aeropuerto, siquiera. Entonces, comparar que unos muertos son igual que los otros, a veces, o los muertos siempre los mismos, los muertos a la verdad son los muertos, pero este es un conflicto que como estamos comentando en la mesa, ya son 74 años impune. Pues, un libro de Miguel Ángel Bastenier se llamaba, creo, La madre de todas las guerras, y creo que estaba bien puesto el titular, porque no hemos conocido una guerra en nuestra vida tan larga como esta, como estamos hablando durante años y años y años, siempre la misma noticia. Entonces la pregunta que debe surgir, ¿y por qué hay impunidad para un país que está sometiendo a otro desde hace 3/4 de siglo? Pues las respuestas son fáciles, ¿no? Pues tiene a Estados Unidos, es un estado más de Estados Unidos es un punto estratégico. Decías, ¿a quién le beneficia esta guerra? Esta guerra le beneficia a Israel para sus objetivos nacionales y le beneficia a Estados Unidos porque es su punto estratégico. ¿Para qué? Para tantas cosas. Su punto estratégico antiguamente para defenderse de lo que era el comunismo, después su punto estratégico para defenderme de lo que llama el yihadismo, su punto estratégico para una venta de armas
armas, Estados Unidos dedica más de 10 millones de personas, no sé ahora mismo la cifra, en la venta de armas. Es una venta que ahora mismo frenar los conflictos que se suceden ahí es perder el negocio. Aparte se comparte las fuerzas militares, las fuerzas de inteligencia, digamos que Estados Unidos, por ser el líder del mundo, va a hacer que ese conflicto, mientras que Israel no quiere que acabe, no acabe. Con algo tan contundente y tan claro, creo que vamos a terminar este bloque. Nos vamos a lo que sigue. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguimos. Pues seguimos en el tema grave, ahora en territorio mexicano, algo más masivo, una gravedad realmente aplastante con la Comisión Nacional de Búsqueda, bueno, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que llega al recuento de 100,000 desaparecidos el pasado lunes. ¿Qué tan real, o sea, qué tan terrible? Terrible creo que lo vemos, ¿no? Ni siquiera sé, como platicábamos en el intermedio, si realmente lo vemos. Podemos ver igual la muerte de Shirin, esta persona como tan mediatizada, esta persona que es un héroe para muchos. Podemos comparar con 100,000 personas que no sabemos quiénes son, muchísimas veces cuando no son emblemáticos. Podemos darnos todavía, conmovernos realmente por esta cifra. ¿Significa algo? No nada más eso, ¿y es real? Bueno, la cifra es sumamente real y se queda corta. La desaparición es uno de los delitos y de las situaciones que tienen mayor índice de subregistro, y basta salir a reportear por distintos estados del país donde te encuentras muchos casos no denunciados. No sé, recuerdo Apodaca, Nuevo León, creo que estuve ahí como en el 2011 o 2012 reporteando, y en un caso que había 7 muchachas desaparecidas en un radio muy pequeño, sus familias se encontraron en la búsqueda y solo 3 de ellas habían denunciado. O sea, eso, el 100,000 no solo es real, es mucho peor la situación real. Ahora, ¿qué tanto lo vemos? Yo creo que ya no lo vemos, y eso es lo terrible. Todos estábamos terriblemente esperando esa cifra, como con la esperanza de que algo se reactivara, y fue nota un día y al siguiente nos olvidamos y pasamos a otro tema, porque es un país, México se ha convertido en un país con muchas oscuridades y dolores y huecos y heridas. Entonces eso está ahí, y está ahí desde hace 50 años ya. En 1969 fue la primera desaparición forzada en México, el profesor Epifanio Avilés en Guerrero. Hubo cerca de 1,000 desaparecidos durante los 70 y los 80, hubo una masacre como la de Tlatelolco, y 50 años después no sabemos ni cuántos estudiantes fueron asesinados, ni cuántos desaparecidos, nadie fue juzgado por eso, y creo yo, ese terreno de impunidad en torno de las desapariciones que podemos llamar del pasado, aunque siguen desaparecidos y son del presente, hizo posible este presente nuestro tan oscuro, en el que tenemos al menos 100,000 personas desaparecidas del 2006, bueno, desde los 60 al presente, pero en su mayoría desde el 2006 a hoy, y todavía más terrible en los 70s, con la política de exterminio, los genocidios en Sudamérica, lo que se llamaron las dictaduras del Cono Sur, se inventó o apareció el concepto de la desaparición forzada, que fue un gran cambio, pues un hecho terrible, alarmante. En estos años en México hemos aportado un nuevo concepto que no existía en el mundo: la desaparición por particulares. Desaparición forzada implica que la privación de la vida o de la libertad de una persona por agentes del Estado o con aquiescencia de agentes del Estado. Eso ocurrió durante décadas en el mundo y en nuestro continente. También ocurrió en otros países. Ahora es posible, es real y ocurre mucho que personas, ciudadanos, desaparecen a otros ciudadanos. Y creo yo que el tener que calificar eso legalmente, hacerlo desde México, muestra que tan grave. Pero sin embargo podemos seguir diciendo, Dios, las cifras se dispararon en 2007, ¿no? Empezamos a ver con el calderonato y la declaración de la guerra contra el narco, la llamada guerra contra el narco, vemos que se disparan, ¿no?, estas desapariciones. Y sin embargo podemos decir que sigue siendo el Estado, ¿no? Sigue siendo el Estado el que no resuelve. La desaparición es lo que se conoce como un
se califica como delito de lesa humanidad, atenta contra la sociedad misma, contra la existencia de la vida en sociedad, y eso implica que tiene tal gravedad que los estados tienen la responsabilidad de resolver y que no prescribe, que se puede perseguir aún pasen los años y que no hay una territorialidad que limite, que una corte de otro país puede pedir justicia por las desapariciones aquí. Es el Estado, en tanto no vuelvan a aparecer, sigue siendo una responsabilidad del Estado, y todos los presidentes que han pasado de los 60 a hoy y no resuelven, tienen un grado de responsabilidad. ¿Ustedes qué reacciones tienen ante esta cifra? Pues tiene mucho que ver con la ausencia y la ineptitud del Estado y también de una falta de estrategia para combatir los desapariciones. De cómo es que alguien se desaparece de un momento a otro. Y hay casos de casos criminales que yo sí me acuerdo mucho en una protesta hace algunos años donde un joven según se quemó un árbol de Navidad, o sea, en 2 segundos lo tenían, o sea, revisaron todas las cámaras y eran como, esto es el joven entre miles que hizo eso, y pasó como años y años en la cárcel. Y dice, si pueden encontrar a alguien que quemó un árbol, ¿por qué no pueden encontrar 100,000 personas que desaparecen, no? Y eso es solo un caso, cuando sí usan todas las herramientas que tienen a su alcance, ¿no? Que en México un gran porcentaje de la población traen celulares traen GPS, puedes localizar las personas y recién en el caso de Devani sí usaron su celular para intentar localizarla, pero en la mayoría de esos casos nunca usan esta tecnología, no usan las cámaras. Cuando un familiar va para denunciar que no saben qué pasó con su familiar, si es una mujer, se fue con el novio, luego la buscamos, ¿no? O sea, y no buscan en los primeros 24 o 48 horas, que son los más importantes, ¿no? Y la gente piensa que es una ley, que no se puede buscar en los primeros 72 horas, y no es una ley. O sea, solo es una mala práctica y que provoca que tantas personas están desaparecidos, ¿no? Y que hay un sitio muy bueno, que es una colaboración de muchos periodistas que se llama ¿A dónde van los desaparecidos? Y ellos hicieron una investigación dónde desaparecen esas personas y también encontraron que creo que en 63% de municipios en México hay desapariciones, ¿no? O sea, no es una cosa, yo creo que antes y con el inicio de el mal llamado guerra contra el narco de Calderón y mal llamado desde Estados Unidos también guerra contra las drogas, que pensamos que eso fue una violencia que solo vimos en el norte del país, ¿no? Pero como mencionó Paula, que sí es algo también, en Guerrero hay muchas desapariciones, pero los estados donde hay más es Jalisco y Tamaulipas, pero que 63% de municipios en este país están afectados por las desapariciones, que significa que hay una mamá que está buscando a su hijo, hay un maestro que ya no está, hay un estudiante que dejó de estudiar porque desaparecieron su papá, hay una cosecha que alguien nos sembró, ¿no? Y todo eso inspirado hablan de eso mucho en A dónde van los desaparecidos, porque quienes están afectados son las familias y las comunidades, ¿no? Porque yo he reportado mucho sobre el caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y que yo visité las comunidades de donde venían, y no era solo como, que su hermano lo extraña o su mamá, era toda la comunidad, todos los maestros que habían educado a ese hijo, social, ¿no? Entonces, ¿no son contundentes los esfuerzos, algunos esfuerzos por solucionar el problema, como la promulgación de la Ley General de Desapariciones o la creación del nuevo Centro Nacional de Identificación Humana? O sea, ¿qué reaccionas tanto a los 100,000 como a los esfuerzos por...? Pues es que yo pienso un poco, tanto con Paula como con Andalucía, en que bueno, pues lo que estaba contando Paula, de que realmente, muchos países hemos visto que el Estado es el que ha provocado estas muertes. En este caso hablamos de crímenes que ante la sociedad los ciudadanos matan ciudadanos, en su mayor parte suelen ser estos asesinatos. Pero entonces eso quiere decir que no es que no exista la ley o que el Estado como todopoderoso esté ejecutando las cosas que él quiere y puede hacer lo que quiera con su ley, con sus acciones. No, la ley existe, pero hemos vaciado la palabra ley de contenido. La ley sirve para poder dar derechos, la ley sirve para poder dar obligaciones y la ley sirve para poder dar castigos. Aquí existe una impunidad total, tampoco existe una política de seguridad que pueda prevenir los delitos, tampoco están garantizados los derechos de los ciudadanos a la hora de que, oiga, que no me maten, que no me secuestren. Entonces, hemos vaciado la palabra ley del sentido. Entonces, la ley existe, lo que no existen son los mecanismos para hacerse cumplir. Lo que
no existen son los jueces que juzgan, lo que no existen, hay un abandono total de esa ley. Esa ley es como el típico cacharro que te compras y que no vuelve, y lo guardas en un cajón y no vuelvas a ver en su vida. Se promulgan, se hacen organismos, se hacen nuevos papeles, se hacen nuevos documentos, nuevas normas, pero no sirven. Entonces, ahora el problema no está en hacer nuevas leyes, ni hay un Estado que esté poniendo leyes que realmente, si las leyes son adecuadas, las leyes muchas veces no son adecuadas, lo que no es incumplimiento de las mismas, ni se esfuerza este Estado en que esto se cumpla y se desarrolle. Problema endémico de México, totalmente has puesto el dedo en la llaga. Creo también que uno de los problemas claves es la criminalización de los desaparecidos, que es algo que ocurre desde la sociedad y desde el Estado mismo. De hecho, hemos escuchado muchas veces al presidente López Obrador actualmente decir que, bueno, los secuestran o los matan porque son malos, entre comillas, ¿no? Y esto es algo que a mí me recuerda mucho a lo que ocurría en el conflicto vasco, en el grupo terrorista vasco ETA, y cómo cuando ETA asesinaba a alguien en España, buena parte de la sociedad decía, bueno, es que algo habrá hecho, ¿no? Y aquí yo siento eso mismo, estamos en un momento en el que esta cifra horrorosa de 100.000, que como bien decía Paula es por lo menos 100.000, se oscurece muchas veces y la sociedad no reacciona de la manera en que debe reaccionar, porque todavía existe este manto, ¿no?, de oscuridad y de sospecha respecto a las víctimas, ¿no? Y es como en el caso de Devani, como explicaba Ana Lucía, de hecho ha habido una serie de, no sabemos bien lo que ha ocurrido todavía, pero ha habido una serie de sospechas que se han ido lanzando desde los medios de comunicación, desde las propias autoridades, desde la sociedad misma, y esto ocurre con todos los casos. Veía hace poco, imagino que habrán visto este documental sobre estos chicos que fueron arrancados del TEC de Monterrey, de la universidad, hace unos años. Hasta los dientes de Alberto Arnaut. Un gran documental. Y precisamente si no hubiera sido la universidad, ¿no?, instigada por los padres, ¿no?, que les dijeron, no, nuestros hijos no son delincuentes, nuestros hijos estaban ahí estudiando o estaban reunidos. Si no hubiera sido por eso, la narrativa oficial hubiera sido, no, son delincuentes y los mataron por eso. Claro. Yo agregaría una cosa ahí, perdón. En 10 segundos, si puedes, por Yo favor. creo que sí es muy compleja la situación y que estamos dando elementos que aportan a leer esa complejidad, ¿no? Desde la sociedad hay cosas que hacer. La ley, tenemos muchas leyes, pero ¿por qué eso no cambia nada? Pero difiere un poquito en lo que decías, Andalucía, de la ineptitud del Estado. No creo que sea una ineptitud. La impunidad es la ley en nuestro continente y en México en particular, y hay poderes fácticos que están detrás y que son los que quieren la impunidad y garantizan la impunidad. Hay poderes que nos impiden saber 8 años después quién dio las órdenes en Ayotzinapa, que ni la Marina ni al presidente responde la Marina. Entonces, ¿a quién responde? Claro. Rita Segato decía en una entrevista reciente a Sabina Berman que lo de Ayotzinapa es el espectáculo de la impunidad. O sea, realmente hay una especie de somos impunes y véanlo, ¿no? Como también probablemente lo decíamos fue lo que sucedió en Palestina. Tenemos que cortar. Terminamos este bloque. No se inquieten, nos faltan 2. Volvemos. Pues en temas de México y la política exterior, tuvimos una gira de nuestro presidente donde se reunió con varios presidentes de Centroamérica y también ante la invitación a asistir a la Cumbre de las Américas que convocó Biden en la ciudad de Los Ángeles, ha puesto en entredicho su participación, ha puesto en condición que se inviten algunos países considerados no gratos y no bienvenidos por ser considerados no democráticos en Estados Unidos, como serían Cuba, como sería Nicaragua, como sería Venezuela. ¿Qué significa todo esto, Diego? Yo creo que, primero que nada, es de saludar que un presidente que ha mostrado tanto desdén por la política exterior como López Obrador, que de hecho la delegó por completo durante buena parte de lo que vamos de sexenio en su canciller, en Marcelo Ebrard, de pronto demuestra interés por lo que ocurre en la región, teniendo en cuenta el peso que tiene México, ¿no? México es el país más grande de la región, tiene una economía importantísima, es la puerta de entrada de Estados Unidos, el vecino de todos, ¿no? Pero por otro lado, eso por un lado, pero por otro lado, a la vez es preocupante que en esta decisión de pronto ponerse él y poner a México en un lugar central en la política exterior de la región, se convierte en una suerte de defensor
de regímenes de dudosa calidad democrática, ¿no? Si la política exterior de México, que además AMLO repite una y otra vez, se trata de la no intervención, se trata de respetar los derechos de los pueblos, pero si la política exterior de México se va a convertir en darse abrazos con Nayib Bukele y Daniel Ortega, pues tenemos un problema, ¿no? Es complicado esto. De alguna manera hay que hacer algo con los países de Centroamérica, puesto que estamos como en el paso de... O sea, ¿tú cómo verían ustedes los programas de Sembrando Vida? O sea, estos recursos que hablo, o sea, fue a dar abrazos y fue a dar también apoyos a los que se comprometió a dar como una solución a que básicamente al quédense en casa, pero por cuestiones migratorias, ¿no? Bueno, ahí hay una paradoja, porque por un lado AMLO tiene este discurso y se da abrazos con estos presidentes, pero por el otro lado México se ha convertido lastimosamente en el perro guardián de Estados Unidos, ¿no? Al punto de que se ha creado una fuerza militar específica para golpear migrantes centroamericanos, ¿no? Esa es la función principal. El momento en el que el perro guardián le ladra al propietario. Yo pienso, estoy un poco con Diego en que son dos tipos de gobierno. Uno, el gobierno, el que se hace con Canadá y Estados Unidos. Ese gobierno existe con una cara, el TMEC, y una relación comercial que AMLO, por muy de izquierdas que se manifieste, no va a soltar, ni va a abandonar, ni va a mover una sola pieza. Y para poder hacer todo eso le han puesto una condición, que es fréname la migración. Y no le ha importado pagar esa moneda. Entonces, sí es un poco contradictorio llegar a Centroamérica con estos dos programas que probablemente sean, en teoría, pues parecen buenos, ¿no? Para evitar la migración. Parece que es una fórmula que no es solamente violenta para poder evitar la migración. Sin embargo, bueno, también muchas veces de estos programas, el mismo México se ve que a veces son de dudosa eficacia porque no se ejecutan bien o porque existen engaños a la hora de la ejecución o porque los fondos se desvían o cosas de estas. Entonces, pues esta doble política y a la vez que se haya puesto a proteger a algunos países para la cumbre, pues supongo que también son estos sueños de querer hacerse un nuevo líder de la izquierda latinoamericana y en este caso pues que no quede nadie fuera, como el papa acogedor, que no voy a dejar a ningún país fuera, y sin embargo, por otros lados, está creando una policía que está machacando a los centroamericanos cuando llegan a la frontera. Entonces, es una política ambigua que puede ser hasta beneficiosa para el presidente cuando te llevas bien con todos, o puede ser muy perjudicial porque nunca vas a poder responder a la gente que le has prometido cosas. Claro. Y ayer me puse a buscar más información, ¿no? Sobre, pues, que sí hay algo sobre el impacto de Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. Y solo todos los artículos que han salido son como AMLO se fue a Centroamérica, dice su programa, y que puede ser que 330,000 personas ya no migrarán. Pero como que no hay más información. Y relacionado, o sea, ese giro fue que él dijo de los médicos cubanos, ¿no? Y eso fue que pegó mucho en los medios y todos olvidaron, pues, que había ido a Centroamérica o qué pasó con ese foro, ¿no? Porque realmente la gente se enfocó en por qué traer médicos de Cuba y qué pasó con los médicos aquí y que luego criticó a los médicos de la UNAM, etcétera, ¿no? Pero que esta semana, de hecho, había una muy buena noticia sobre migrantes centroamericanos que para muchos, que cualquier persona que ha viajado en el sur de ese país y ha viajado en camión, tú sabes que la migración suben a los camiones y buscan cualquier persona morena o negra, no blanca, porque yo soy blanca y es obvio que no soy mexicana. A mí no me buscan a ellos para bajarlos del camión y normalmente deportarles. Y esta semana ya declararon que es ilegal por una decisión de la Suprema Corte basado en un caso de jóvenes chiapanecos que fueron detenidos y casi deportados de Querétaro porque pensaron que eran de Guatemala. Entonces, por ahí no tiene tanto que ver con la giro de AMLO, pero hay un poquito de cambio de política hacia los migrantes centroamericanos. Pero también es importante decir que el mes pasado, creo que en la entrada a México detuvieron 220,000 migrantes y eso sí subió desde en enero fue 154,000. O sea, como que va subiendo mucho los migrantes centroamericanos principalmente, porque también de otros países entran por Centroamérica, que están subiendo y que sí, pues suben cuántos están detenidos y sigue con que mis compañeros ya mencionaron, ¿no? Como ese doble cara de pues aquí de golpeamos. Es que tenemos un arma, AMLO tiene ahí un arma de negociación en dos sentidos. Es que eso y lo que ha dicho Andalucía es clave, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tiene la prensa mexicana y que tienen los especialistas y que por supuesto tiene la oposición es que no terminan de desentrañar
la maestría, porque lo desprecian, porque desprecian al presidente López Obrador. Yo no creo que hay que despreciarlo, creo que hay que criticarlo cuando hace las cosas mal y hay que señalar aquellas cosas que hace bien su gobierno, pero desprecian y no entienden la maestría que tiene a la hora de cambiar la conversación. El tipo es brillante y esto que acaba de decir sobre los médicos cubanos, en efecto, todos los medios y buena parte de la sociedad, ¿no?, como perros detrás de ese hueso, y nos olvidamos de otras cosas que son importantes. Y de hecho yo creo que esta pataleta, entre comillas, respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que deben ser invitados a la cumbre porque hay que vestir todos los pueblos, etcétera, yo creo que no es sino un factor de distracción. Y AMLO es brillante en esto, es realmente brillante. Cada vez que surge un conflicto, cada vez que hay un cuestionamiento serio para el que no tiene respuesta el gobierno, AMLO rápidamente cambia la conversación, lanza 2 o 3 pues, ataques, gritos, señuelos, y todo el país gira la conversación. Y en este caso, además, es algo que después le va a salir barato, porque AMLO sabe perfectamente que Biden no puede permitirse. Biden, que tiene todos los fuegos encendidos en Estados Unidos ahora mismo, no puede permitirse tener un problema migratorio. Y la llave de eso la tiene México. Sí, yo creo que agarró el momento perfecto, pero bueno, por otro lado, es una desvía la conversación, pero un montón de países se sumaron a su desvío, o sea, todos los países de Latinoamérica tuvieron una gran parte tuvo su cosa que decir, no lo tomaron de a loco. No, bueno, a ver, el antiamericanismo de la región es conocido, existe suficiente, y además es lo que explicaba Jalet hace un momento, ¿no? Hay un nuevo bloque de izquierda en la región que está, pues tiene, en el caso peruano está Pedro Castillo, en el caso argentino está el presidente Fernández, y bueno, pues los antiguos, ¿no?, miembros del club, y todos estos evidentemente se van a alinear rápidamente ante el nuevo padrino, ¿no?, o el nuevo Pero padre de la región. Yo ahí te haría una pregunta justo que a ver, favor. porque yo de política exterior no sé nada y creo que Diego en esto nos puede ayudar. Yo no lo niego, mi corazón late a la izquierda y soy de las que les alegra e ilusiona la idea de caminar hacia construir bloque latinoamericano. Uh-huh. Más allá de que no comparto las políticas y los nombres de algunos de los ocupantes de esos cargos en el presente, me emociona más porque siento que hay más identidad con América Latina que con Canadá. Uh-huh. Pero también siento que Andrés Manuel López Obrador tiene una postura juarista, por llamar de alguna forma, de esto del respeto al derecho ajeno es la paz, y promueve la relación diplomática y la amistad con cualquier país, de Europa, de Norteamérica, de América Latina. Entonces, siento que no puedo ser tan ingenua de ilusionarme de que ahora México va a ser el eje del bloque latinoamericano, porque esa es la política hacia todos. ¿O no es así? Estamos en tiempos negativos, entonces vale, tiene que yo ser... creo, y rápidamente, yo creo que lo que hay que ver para, evidentemente, la idea de la gran patria latinoamericana, pues yo creo que podría ser un proyecto valioso, pero evidentemente viendo todas las costuras y las contradicciones del discurso de López Obrador que hemos analizado en la mesa, no parece ser que ese sea su objetivo y hay intereses subalternos en este caso, ¿no? Quiero saber esos intereses. Yo sí tenía algunas ilusiones. Eso es de llevarse con periodistas, ver las cosas más claramente y desde muchas perspectivas un poco más lúcidas. Nos vamos y pronto volvemos para el último bloque de este programa. Pues nos vamos a un tema que afecta gravemente la vida íntima de las mujeres, la vida personal de las mujeres, las cuestiones mismas de las posibilidades de existencia de mujeres y de sus parejas también. Y es que se presume que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se dispone a derogar el derecho al aborto vigente desde 1973. Esto ha creado inmediatas reacciones en el mundo entero. Y me gustaría saber, bueno, Ana Lucía, tú vienes de ese grande país, en tamaño y en muchas cosas. ¿Cómo podemos interpretar este retroceso a la hora en que en muchos otros países precisamente se está aperturando este tema? Bueno, sí es una nota que sí sacudió el mundo y muchas mujeres y personas estantes en Estados Unidos, pero creo que es importante entender primero cómo funciona la Suprema Corte en Estados Unidos, y en Estados Unidos tiene mucho
peso estas decisiones, ¿no? O sea, aquí también tenemos decisiones, apenas mencioné uno, pero la gente no está enterrado tanto de las decisiones de la Suprema Corte. Entonces, en 1973 fue que una mujer de Texas, que ella quería abortar y no podía abortar, y ella se encontró con algunos activistas que estaban intentando a legalizar el aborto, y llevaron su caso a la Suprema Corte y decidieron que sí estaban violando sus derechos por no permitirle abortar. Y ahí sí decidieron que hasta los 23 semanas que mujeres y personas gestantes pueden abortar, ¿no? Y eso es federal, que significa que algunos estados sí han limitado, ¿no? Como que si tienes menos de 18 años, necesitas la firma de tu familia, o incluso con la violencia. En Estados Unidos hay un grave problema que han asesinado los médicos que ejercen abortos, y hay estados que casi quedan sin clínicas para realizar abortos. Pero no significa si realmente la Suprema Corte vota para revocar Roe versus Wade, que es la decisión que permitió el aborto. Muchos estados todavía pueden permitir los abortos. Será una cosa como los estados, como lo vemos en México, pero que no será así garantizada por toda la población. Y hay como más de 18 estados que casi de inmediato van a decir, y van a legalizar, despenalizar el aborto, mientras al mismo momento aquí en México estamos viendo la semana pasada que el estado de Guerrero, de mi corazón, que mis mujeres luchadoras ahí ganaron el aborto, ¿no? Y ellos lucharon por muchos años. Es un estado donde tantas mujeres sí han muerto por falta de salud médica, por falta de acceso, etcétera. Y que Guerrero, Colima, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Ciudad de México y Sinaloa está despenalizado el aborto, y en una decisión de la Suprema Corte de Coahuila también parece que puede llegar a ser despenalizado en todo México. Entonces estamos viendo en México, estamos garantizando más los derechos a las mujeres, y en Estados Unidos va en contra. Sí, terrible, que además Texas es de los estados que más productivos se volverían, que fue precisamente donde se dio este fallo. ¿Tú cómo ves esto? Pues sí, creo que llama mucho la atención esta contradicción. Estados Unidos, el supuesto país de las libertades, retrocediendo en derechos de las mujeres, y México y América Latina, esto que llamamos la marea verde, la revolución de las nietas, este impulso por la legalización de la interrupción legal del embarazo, pero también de todos los derechos de las mujeres, del fin del acoso, del fin de los abusos. América Latina está caminando hacia otro lugar. México en el 2021 emitió exactamente el 7 de septiembre lo contrario a lo que se dispone a emitir Estados Unidos. Que no sea punible el aborto en México, que no significa que es legal. Hay 8 estados que han legalizado la posibilidad del embarazo, que los que nombraba Andalucía, pero hay 24 que todavía no. Y hay más de 200 mujeres presas, no por abortar. La forma legal es homicidio, homicidio agravado por el parentesco, infanticidio, cargos gravísimos. Según Las Libres, que es una de las organizaciones que ha trabajado esto, hay 432 carpetas de investigación a finales del año pasado, en 27 estados. O sea, hay otras 437 mujeres en riesgo de estar presas por abortos muchas veces incluso espontáneos, por problemas físicos, que pierden un bebé y acaban presas y pasan años en la cárcel. Entonces creo que el panorama de México es muy alentador, pero todavía hay mucho que conquistar. Y lo ganado es ganado claramente por el movimiento de mujeres, que fue el que en 2007 logró. Pero claramente vemos que lo ganado nunca está definitivamente ganado. Pero creo que ahí hay un ejemplo muy importante ya. En el año 2007 la Ciudad de México declaró legal la interrupción legal del embarazo. Del 2007 a hoy, 15 años, se han aplicado miles de interrupciones legales del embarazo en clínicas públicas. Eran 13, no sé si siguen siendo 13, 0 muertes. ¿En qué cambia la legalización del aborto? Lo que me acabas de decir me consuela un poco del tráfico de todos los días. Sí me gusta esta ciudad. Sí, y importante lo que ella menciona, Las Libres, que han luchado por 20 años, ¿no? Para no solo para despenalizar el aborto, pero también dar a las mujeres y personas gestantes el acceso al aborto. Y justo escuché una entrevista con Verónica Cruz de Las Libres, donde ella dijo que antes ella veía los Estados Unidos como un ejemplo, ¿no? O sea, que aspirar a que se legalice así. Y luego dijo,
¿y si un día cambia esta ley? ¿Qué pasará? Entonces ellos dijeron, no podemos dejar todo solo en la corte y su decisión y los políticos que pueden tomar cualquier decisión. Y ellas han apoyado a miles y miles y miles de personas en México a abortar con misoprostol, una pastilla que puedes comprar que es para úlcer, que es un aborto reconocido por la OMS, que es saludable y que puedes hacerlo en casa y que no es de alto riesgo, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día vemos tantos colectivos en todo México y en otras partes de Latinoamérica que están apoyando a las personas a abortar en sus casas y hoy en día están apoyando a las mujeres en Estados Unidos. Yo escribí sobre eso y una mujer de Texas me encontró en el internet y ella dijo, oye, ¿dónde consigo pastillas? Y yo, pues yo no te puedo decir, pero los grupos de que sí señalé en o sea, escribe todas las organizaciones que yo menciono, decir, ¿no? claro. ¿Cómo interpretan ustedes igual en el mapa político de Estados Unidos, en que están los conservadores, ¿no? Los republicanos contra los demócratas? ¿Qué puede estar pasando para este giro en la ideología? Hombre, yo pienso que se debe a que la mayoría de los miembros del tribunal son católicos y son 5 de los 9 miembros son católicos y lo han hecho acorde a sus intereses ideológicos más los intereses de los grupos de presión republicanos que meterán sobre ellos. Pero bueno, creo que mis compañeras han resumido muy bien cuál es el problema y creo que el dato que ha dado Paula de 0 muertos en todos estos años en Ciudad de México, pues es que a cualquier persona debería quedar claro que se apoye o no se apoye moralmente el aborto. Los abortos van a seguir pasando, no legalizarlos quita vidas, así que eso es una conclusión y ya. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, si llega a ocurrir, porque todavía no sabemos si va a llegar a ocurrir, lo que se ha filtrado es el borrador de una decisión redactada por el juez Alito, ¿no? No conocemos el resultado final de la votación, sabemos quiénes apoyaron ese borrador en enero cuando fue redactado, ha sido filtrado, las razones por las que ha sido filtrado todavía no están claras, se espera que haya una decisión final hacia junio, en muy poco tiempo. Si llega a ocurrir, bueno, sería la culminación de una estrategia de copar las cortes emprendida por un movimiento conservador dentro del Partido Republicano desde los años 80, ¿no? Esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Es un trabajo hormiga. Y de hecho, bueno, 3 de estos jueces fueron nominados por Trump, que fue una parte fundamental de su ascenso al poder y el apoyo durante su gobierno fueron los movimientos ultraconservadores religiosos norteamericanos, ¿no? Entonces, quienes quieren y deben luchar contra ellos son los movimientos más progresistas en Estados Unidos y deben contrarrestar esto. El presidente Biden y el Partido Demócrata sabían que esto podía ocurrir y no actuaron a tiempo. No actuaron a tiempo. Bueno, pues desafortunadamente terminas con la palabra tiempo, que es lo que nos come, lo que nos persigue, lo que nos limita, pero también lo que nos permite encontrarnos aquí de vez en cuando. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, TV UNAM. Y bueno, el próximo último viernes del mes de junio, estará con ustedes mi compañera Ixchel para un episodio más de Me Extranjeros. Entre tanto, cuídense mucho.